Lo difícil es mantener un marco como este intacto. Cuando alguien hace estallar un autobús o ataca una escuela, ya sabes, todo puede desmoronarse muy rápido. Así que quiero decir, las posibilidades de que esto realmente salga adelante no creo que sean muy altas. Primero porque Trump piensa que la forma de tener éxito es presionar a Irán y que Irán hará entonces muchas más concesiones a Estados Unidos. En mi opinión personal, pensar de esa manera es un error muy serio, pero parece que así están las cosas. Piensa así, porque si no, ¿por qué diría esas cosas tan absurdas sobre la OEA? Lo que dice realmente el llamado memorando de entendimiento es que la OEA solo participa en una cosa, el uranio enriquecido al 60%, esos 430 kilos. Si se llega a un acuerdo final, puede que entonces esos 430 kilos se rebajen al 3,67%. Y ahí sí, el OEA tendría un papel. Nada más. No dice en ningún sitio que vayan a tener un papel importante en todo el proceso. El tema nuclear, de hecho, ni siquiera se está discutiendo en detalle ahora mismo. Y como digo, no estoy seguro de que sea posible llegar a un acuerdo con Israel, porque en realidad es Israel quien está imponiendo las condiciones, no tanto Estados Unidos. Por supuesto, hay gente en Estados Unidos que actúa en favor de Israel y lo hace con mucha fuerza, diciendo que todo este entendimiento con Irán es un desastre, que Irán es, digamos, una especie de archidemonio del mal, responsable del terrorismo en todo el mundo, y así sucesivamente, y que no se puede tratar con esa gente. Bueno, eso es algo que tendrá que resolverse dentro de Estados Unidos si es que hay una solución posible. No estoy seguro. Quiero decir, ¿hasta qué punto tienen capacidad los opositores a este acuerdo dentro de América? ¿Hasta qué punto pueden bloquearlo o perjudicarlo, más allá de convencer a su colega Netanyahu para que tome alguna medida? Pero Netanyahu, en este momento, tiene otros motivos para no hacerlo. Una de las cosas que es muy importante y que no aparece en la prensa inglesa, así que no lo vais a encontrar allí, es que él espera ante todo conseguir el respaldo de Trump para su elección. Puede sonar raro, pero realmente lo necesita. Y luego está lo segundo. Trump ha estado jugando al despiste, diciendo que quizás sí, quizá no, que ya decidirá. Pero además, Netanyahu está intentando conseguir una visita a Estados Unidos antes de las elecciones de septiembre en Israel, para firmar un acuerdo de seguridad. Ese es el acuerdo por el cual Israel, en la práctica, asumiría el control del Pentágono y del ejército estadounidense. Así que a él le gustaría estar allí y firmarlo como su gran legado, asegurando el futuro de Israel para siempre. Bueno, ya veremos si eso vuelve. Hay mucho que decir. Pensé que quizá tendrías algo que comentar sobre eso. Y sí, lo tengo, y mucha otra gente también. Así que dudo mucho que eso vaya a pasar, porque hay mucha gente en contra. Mira, al final, la cuestión es que no hay muchas perspectivas. No creo que nadie deba hacerse ilusiones de que en 60 días el estrecho de Hormuz vaya a seguir abierto, que todo vuelva a la normalidad y que todos vivamos felices para siempre. Veremos hasta qué punto puede empeorar. Pero con el tiempo que nos queda, no quiero dejarte marchar sin hablar de otro tema muy importante que apenas está recibiendo atención por todo lo que pasa en Oriente Medio, y es la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha habido algunos acontecimientos recientes aquí. Déjame repasar un par de titulares rápidos. Para empezar, Volodymyr Zelensky se ha mostrado mucho más arrogante en sus palabras y en sus acciones. Ha estado diciendo cosas como que Moscú arderá si Rusia no hace lo que él dice. Y de hecho ha cumplido con esas amenazas. Lo ves en esa imagen insertada ahí. También ha lanzado un ultimátum a Bielorrusia, diciendo que más les vale dejar de ayudar, usando equipos de señal que permiten a los drones y misiles rusos alcanzar sus objetivos.
Y hace poco, Sergei Lavrov ha dicho, sí, por cierto, no estamos haciendo eso. Nuestras amenazas contra Kiev siguen vigentes, y más vale que os marchéis si sabéis lo que os conviene. Y luego, ayer, Vladimir Putin hizo una declaración bastante contundente. El riesgo de conflicto ha aumentado de forma significativa en varias regiones del mundo, incluida Eurasia. Vemos que si antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder por medios armados ilegales y mediante un golpe de Estado, ahora en Occidente dicen abiertamente que se están preparando para una guerra con nosotros y están aumentando sus presupuestos de defensa. Para justificar ese gasto y la radical militarización de sus estados, los líderes de la OTAN y de la Unión Europea siguen recurriendo como antes a afirmaciones falsas sobre una supuesta amenaza militar por parte de Rusia. ¿Qué opinas de eso, Alistair? Porque mira, Zelensky no se está limitando a mantener el statu quo. En realidad, está intensificando tanto su discurso como sus acciones, atacando dentro de Rusia. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Esto va camino de una escalada muy seria y muy peligrosa. El periódico ucraniano, el Kyiv Independent, publicó hace apenas unos días un informe de un alto cargo ucraniano que decía que Trump le había dado en privado a Zelensky luz verde para, cito, actuar. Parece que se nos ha quedado congelado. Espero que no lo hayamos perdido otra vez. No quiero perderlo justo en esta parte. Gary, ¿sigo en línea? Sí, lo estás. Y él está congelado ahora mismo, la misma situación. Nos pondremos con ello de inmediato. Vale, sí, volveremos a eso en cuanto pueda reincorporarse y lo retomaremos. Este es un tema realmente importante. Por si alguien no lo ha visto, estamos hablando de la cuestión en la que Zelensky lanzó un ultimátum a Bielorrusia. Según esa información, como se ve en la imagen insertada, Zelensky dijo algo así como, ¿de qué sirve decir que él, refiriéndose a Lukashenko, el líder de Bielorrusia, no quiere entrar en la guerra? Que retire ese equipo, que lo apague. Creo que con eso bastaría, y si no lo hace, lo haremos nosotros. Esa es una declaración realmente atrevida por parte de Zelensky. A ver, sus tropas ya están muy dispersas a lo largo de una línea de frente de unos 1000 kilómetros con Rusia. Están teniendo todo tipo de dificultades allí. La idea de que pudiera hacer algo ofensivo dentro de Bielorrusia es absurda, y aún así, puede que lo intente. Y por suerte, ya tenemos de nuevo a Alistair. Así que, adelante. Señor Crook. Vale, por favor. Soy Alistair. Sí. A ver, los 3 países de la Unión Europea se reunieron hace poco y acordaron que van a mantener sus exigencias maximalistas hacia Rusia. Alto el fuego a lo largo de las líneas de contacto actuales y nada más. Todo lo demás sigue dentro de las demandas europeas. Además, decidieron aumentar la producción de misiles de largo alcance capaces de atacar en profundidad dentro de Rusia. Los británicos acaban de anunciar uno nuevo que ya han probado y que está operativo. Y probablemente fue uno de los que, o bien ese, o un Storm Shadow, alcanzó Voronezh en los últimos días. Son misiles capaces de golpear objetivos a más de 500 kilómetros, con una velocidad de 600 kilómetros por hora y una cabeza explosiva de 225 kilos. Así que están aumentando el ritmo. Tienen un contrato, 150,000 de estos, que van a entregar a Ucrania en una especie de formato desmontado para que los lance contra Rusia. Y Rusia sencillamente no lo acepta. Es ante todo, y esto es un gran cambio, Ushakov, que es el portavoz de Putin, el principal portavoz de Putin, lo ha dicho con total claridad. Pensábamos que teníamos ciertos entendimientos con Trump después de las reuniones de Anchorage, los llamados acuerdos de Anchorage. Se han acabado. No vamos a intentar eso. Ahora Rusia no está interesada en la diplomacia ni en las negociaciones. Solo le interesan las victorias militares. Eso lo ha dicho el portavoz de Putin.
Putin's spokesperson. Then later, there was a statement by Más tarde, hubo una declaración de Putin ante los cadetes, la que acabas de mencionar, que hacía referencias históricas a una fecha de años anteriores, a un aniversario. Y en realidad les decía a los cadetes, mirad, Europa y Estados Unidos están intensificando su postura contra nosotros y están diciendo que somos nosotros quienes los amenazamos. Están dándole la vuelta. Dicen que Rusia los amenaza y usan el hecho de que intentemos defendernos como prueba de que somos una amenaza para Europa. Así que se militarizan y se preparan para la guerra. Y por eso les digo a vosotros los jóvenes, espero que no ocurra. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero Rusia ahora debe prepararse para una guerra con Europa y con Estados Unidos. But Russia now must prepare for war with Europe and America. Eso, evidentemente, es una declaración muy preocupante, porque si tenemos, y lo hemos comentado muchas veces, amenazas y declaraciones literales de todo el mundo, de Friedrich Merz, desde Alemania, de Francia, del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de Ursula von der Leyen, en fin, de todos. Y podríamos añadir Polonia y varios otros países de la OTAN, también en los Bálticos. No paran de decir que tenemos que prepararnos para la guerra. Ya hay tropas alemanas desplegadas literalmente en los Bálticos, con una brigada acorazada. Todos están aumentando el gasto militar. Y ahora por el otro lado, tenemos a quienes dicen, de acuerdo, si esto va en esa dirección, nosotros también nos prepararemos para la guerra. Como alguien con una gran experiencia en diplomacia y un profundo conocimiento histórico del continente durante el último siglo, ¿hasta qué punto le preocupa que esto se convierta en una profecía autocumplida y que un día de estos acabemos en un conflicto? Estoy muy preocupado porque creo que el liderazgo en Europa es tan estúpido que piensa que tiene un plan inteligente. Creen que si logran preparar bien el campo de batalla con sus misiles de largo alcance atacando dentro de Rusia, podrán demostrar que Ucrania está avanzando y que Rusia está retrocediendo. Y entonces podrán decirle a Estados Unidos, a Trump, ahora América, tenéis que volver a Europa y uniros a nosotros en una guerra contra Rusia. Igual que hicieron hace tanto tiempo en la Segunda Guerra Mundial, cuando arrastraron a Roosevelt a una guerra en la que no quería participar. Pero ahora están intentando hacer lo mismo. Así que están preparando a Ucrania como una especie de puño de hierro que se va a colocar al frente, porque los europeos no tienen muchas tropas ni medios reales para librar una guerra. Los ucranianos serían, digamos, las fuerzas de choque en primera línea. Los europeos se situarían detrás y luego Estados Unidos llegaría para aportar toda la infraestructura necesaria, de modo que Europa pudiera volar codo con los estadounidenses para destruir a Rusia. Esto es una fantasía. Que quede claro, es una fantasía. Europa no tiene la capacidad para hacerlo. No tiene el personal, no tiene el equipo. Harían falta entre 15 y 20 años para reunir algo que se pareciera a una fuerza de combate. No tiene nada de eso, pero siguen con esa fantasía. Es lo único que mantiene a esta gente, al establishment europeo, unida y agitando la bandera de Ucrania, Ucrania, Ucrania. Quiero decir, lo primero de lo que estoy seguro, lo primero, es que va a llegar un nuevo primer ministro al Reino Unido. ¿Y cuál será su primer viaje? Probablemente no a Washington. Será casi con toda seguridad a Kiev o a Tel Aviv. Porque ya sabes, el Estado profundo que está orquestando todo esto no va a permitir que haya ningún retroceso en el Reino Unido con el cambio de gobierno en lo que respecta al compromiso de aumentar el gasto militar y de continuar, como digo, con ese programa de drones baratos especialmente diseñados que pueden enviar en grandes cantidades a Ucrania.
As if, Russia is just going to sit there and accept. Como si Rusia fuera a quedarse de brazos cruzados y aceptar que los ciudadanos de Moscú y San Petersburgo estén cada vez más inquietos, asustados y que los estén matando europeos. Y claro, como ya comentamos antes, cuando dije que había que prestar atención a lo que han dicho Sergei Karaganov y otros, que Rusia necesita recuperar su capacidad de disuasión, el mensaje era ese. Y Occidente tiene que entender que ante todo, no vamos a permitir que esto se descontrole. No vamos a permitir que seamos como la rana que hierve poco a poco en el agua, con ataques de misiles cada vez más intensos. Golpearemos los centros de decisión y las estructuras en Europa donde se toman esas decisiones. In Europe, where these are made. They put out a list of the factories making these. Han publicado una lista de las fábricas que producen los misiles que están atacando a Rusia, así que lo difundieron y dijeron, ahora estos lugares son objetivos militares. Y si no lo conseguimos con misiles convencionales, entonces consideraremos usar armas nucleares tácticas. Eso es lo que hay que entender. Estamos decididos a devolver el sentido del miedo. Europa ha perdido ese sentido. No habrá nunca una amenaza nuclear. Todo es un farol. Putin repite esas cosas y no se lo toman en serio. Deberían tomárselo en serio. Rusia ha comprendido que la intención de Occidente, del llamado Occidente colectivo, es intentar provocar la destrucción de Rusia. Y ahora se están preparando para defenderse de eso. Gearing up to defend themselves against that. Déjame hacerte una pregunta más, si puedo. Sé que estamos casi al final del tiempo. No, estoy bien, perfecto, porque creo que esto es realmente importante. Hace unas 3 semanas más o menos, la parte rusa, después de un ataque en Moscú y San Petersburgo, hizo un anuncio importante. Dijeron, todo el mundo, especialmente los diplomáticos, tenéis que salir de Kiev, porque vamos a entrar y golpearla como nunca antes, con centros de toma de decisiones, centros de mando y control y demás, de una forma en la que nunca hemos atacado Kiev. Y luego básicamente no pasó nada. Ahora creo que fue justo ayer cuando Sergei Lavrov dijo, hace 2 meses advertimos oficialmente a todos nuestros colegas extranjeros, tanto en embajadas como a representantes de oficinas y empresas, que recomendábamos, para evitar malentendidos, evacuar de Kiev. Esa recomendación sigue vigente. Así que mi pregunta para usted es, según su comprensión de la situación, especialmente a la luz de este nuevo ataque que acaba de ocurrir en Moscú, donde Zelensky parece mostrarse más confiado para atacar tanto Moscú como San Petersburgo, e incluso lanzar ultimátums a Bielorrusia, ¿podría ser que Rusia ahora realmente actúe en consecuencia? Y tengo una pregunta más sobre eso, pero primero, esta. You're absolutely right. No, the mood and the sentiment. Tienes toda la razón. Sí, el ambiente y el sentimiento han cambiado, y eso fue lo que se reflejó en esas reuniones que mencioné. Para empezar, esas declaraciones de Ushakov diciendo que el anclaje o la idea de negociar con Estados Unidos se ha terminado. ¿Puedo repetirlo? Ushakov dijo, ya no estamos interesados en negociar con Estados Unidos. Vamos a resolver este asunto por la vía militar. Eso fue lo que dijo, hablando en nombre de Putin. Y esa postura también la reflejaron otros, incluido Lavrov, que calificó la reunión de Alaska como un fraude, como un engaño, en términos parecidos a los acuerdos de Minsk, y dijo que Estados Unidos nunca se lo tomó en serio y que lo ha abandonado. Entonces, ¿qué significa eso, según tu punto de vista? Eso significa que no están preparados para negociar ni con Estados Unidos, ni con Koch, ni con Kushner. Van a intensificar la ofensiva militar. Suele ocurrir más o menos por estas fechas. La tierra se ha secado y no sé muy bien cómo va a desarrollarse, pero el equilibrio de opiniones ha cambiado de forma drástica. Putin, creo yo, ahora entiende que quizá ha dejado pasar demasiado tiempo. La guerra debería haberse terminado antes, porque eso ha dado a los europeos la oportunidad de reorganizarse y de intentar llevar a cabo este intento psicológico de manipular a vuestro presidente estadounidense y tentarle para que se una a ellos en una guerra más seria contra Rusia.
in a more serious war against Russia. And that will be, this will, Y eso va a ser, quiero decir, esto va a acabar, me refiero, con al menos armas tácticas usadas contra objetivos europeos y puede escalar. Es el colmo de la insensatez, el colmo de la estupidez, y nadie habla de esto, de verdad. Todo gira, ya sabes, primero en torno a lo que pasa en el estrecho de Hormuz y otras cosas, que también son importantes, lo reconozco. Pero sinceramente, el hecho de que nadie diga nada y que los europeos sigan hablando de guerra, 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 nos estamos preparando para la guerra. Los neerlandeses dicen que están construyendo campos de concentración para prisioneros rusos que capturen durante la guerra. Han construido un campo de prisioneros de guerra para prepararse para eso. Pues bien, los rusos ven todo esto y escuchan todo ese lenguaje. Y ahora, por fin, aunque les ha llevado mucho tiempo, han llegado a la conclusión de que los europeos y Estados Unidos van en serio con esto, y que tenemos que estar preparados, que debemos tener una escala de respuesta que podamos aplicar contra los europeos. Si siguen adelante con esto, no pueden simplemente decir, bueno, somos inmunes porque nuestros misiles pasan por el espacio aéreo de la OTAN, pasan por Finlandia o por los países bálticos, y esos son estados miembros de la OTAN. Según el artículo 5, Rusia no puede hacer nada. Bueno, ya sabes, te sorprendería, porque ha sido Occidente quien ha roto las reglas, el derecho internacional y todas las normas de la guerra. Así que no hay ninguna razón por la que ahora Rusia deba seguir cumpliendo todas esas normas como lo ha hecho hasta ahora. Eso también es muy preocupante, porque puede que estén siguiendo nuestros pasos, y no son precisamente buenos pasos. Dices que nadie habla de esto, o al menos no muchos en público, pero hubo alguien que sí lo hizo, y fue en nuestro programa justo ayer. Me gustaría saber tu opinión, porque a mí me sorprendió bastante. Tuvimos a un exdiplomático británico, Ian Proud, que trabajó en Moscú durante varios años antes de retirarse del servicio diplomático. Y me sorprendió porque dijo que ahora le preocupa que haya una probabilidad creciente, creo que esa fue la palabra que usó, de que los rusos puedan usar un arma nuclear táctica dentro de Ucrania, como paso previo a una posible entrada en Europa, tal y como tú has mencionado aquí. Dijo que cada vez le preocupa más que esa probabilidad esté aumentando. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, quiero decir, no creo que ninguno de nosotros tenga ese tipo de información interna sobre cuáles son exactamente las decisiones tácticas militares que se están tomando ahora, pero creo que el esquema general está bastante claro. Sí, vamos a ver cómo se producen escaladas y que en algún momento un arma nuclear táctica será, por así decirlo, presentada a Europa. De alguna manera se usará con una base europea en la región o contra un fabricante europeo de esos misiles. O podría ser en Ucrania. Pero bueno, en Ucrania no es realmente necesario. El Iskander es mucho más eficaz, porque es muy preciso. Un arma nuclear táctica no es un arma especialmente útil. Te lo digo, tú eres militar y yo no. Pero ya sabes, es el tipo de arma que se extiende y mata a la población más que ser algo preciso y exacto, que no cause daños colaterales. Y una nuclear, incluso una táctica, se puede reducir si quieres en su potencia, pero no es lo mismo. No es tan precisa como un Iskander. Y ahora tienen varias versiones del Iskander, incluidas algunas que son de penetración profunda. Así que sí, es algo serio. Y los rusos han anunciado que van a hacerlo. Y Putin ha dicho que Rusia va a ir a toda velocidad en el desarrollo de nuevos misiles, nuevas formas de armamento para el futuro, ante la posibilidad de que Europa siga con su locura. ¿Hay esperanza de que los europeos lo detengan? Bueno, eso depende realmente de las elecciones. Pero muchas de estas elecciones en Europa, hoy en día, están bastante inclinadas a favor de la OTAN, a favor de Ucrania, a favor de Bruselas. Y los partidos que intentan oponerse a eso se encuentran con que los prohíben,
o prohíben a sus líderes, o los someten a procesos judiciales, como el caso de la francesa Marine Le Pen, que todavía está esperando la apelación para ver si puede presentarse a la presidencia. En fin, ya veremos. Pero el primer lugar donde eso cambiará será Alemania, porque la AfD y la Alternativa para Alemania está muy por delante en las encuestas y Merz está, digamos, estancado, creo que entre un 15 y un 18%. Así que tarde o temprano, Alemania, y como suele pasar, la Unión Europea ya está considerando si debería ser necesario prohibir por completo a la AfD en las elecciones, es decir, al partido más popular de Alemania. The most popular party in Germany is maybe Other than AfD, is there Aparte de Alternativa para Alemania, ¿hay realmente alguna esperanza de que las elecciones sirvan de algo? Quiero decir, mira, fíjate en las elecciones de Rumanía hace poco. Hubo muchos asuntos turbios ahí, y al final no salió nada que vaya a cambiar las cosas de verdad. No, Viktor Orbán fue derrotado, Merz sustituyó a Scholz, y ahora, aquí Andy Burnham está a punto de reemplazar a Keir Starmer. Y aún así, no se ve ningún cambio real en conjunto. really see any change across the board? So is there hope? there won't be any change. I mean, this is one of the things. No va a haber ningún cambio. Quiero decir, esto es algo que intento que la gente entienda. Todos los puentes entre nuestro presente y nuestro pasado se han roto. Se han roto por esa insistencia en que cada gobierno en Europa tiene que estar dirigido por una coalición centrista, pro-europea, pro-Bruselas, pro-OTAN y pro-Ucrania. Y así no hay manera de salir de esto. Las contradicciones económicas en nuestra sociedad son ahora enormes. Vivimos en un mundo económico bipolar, con condiciones cada vez peores para la mayoría y una riqueza que no deja de crecer en la parte más alta. Eso es insostenible. Y si no puedes cambiarlo votando y tampoco puedes cambiarlo protestando, entonces acabará volviéndose violento. Y por supuesto, ese es el camino en el que estamos. Of course, that's the course it's on. Now, last question I got here. Bien, la última pregunta que tengo es esta. Usted dijo que uno de los riesgos de que esto escale hasta un conflicto nuclear, ya sea en Ucrania o en Europa, es que teme que sobre todo en el lado europeo se haya perdido el miedo a la guerra nuclear. Y desde luego, eso también ocurre aquí en Estados Unidos. Puedo confirmarlo tanto a nivel de políticas como dentro del Pentágono. ¿Ve alguna esperanza, algo en el horizonte? En vez de step thing there, ombrens esta elección, sender que embora ver una nube en forma de hongo en algún lugar. Learn that short of actually seeing a mushroom cloud pop up somewhere. I doubt it. I doubt it. I wish. Lo dudo mucho, ojalá, pero lo dudo. Quiero decir, ya sabes, los medios, todos los medios en Europa son peores que en Estados Unidos. Y bueno, todas estas cosas simplemente se entierran. Por eso no vas a encontrar, ya sabes, las historias, las cosas de las que te acabo de hablar, reflejadas, o al menos apenas en la prensa europea. Todo está silenciado, y claro, habrá una dieta total de resultados del Mundial de Fútbol que borrará cualquier tipo de debate sobre estos temas. Y sí, y siento decirlo, pero el liderazgo de Europa está formado en gran parte por gente muy estúpida. No tenemos ni una sola persona verdaderamente estadista que pueda decir estas cosas y decir, oye, tenemos que replantearnos hacia dónde vamos. Quiero decir, para empezar, ¿por qué? O sea, solo por preguntarles. Yo les haría unas preguntas quizá deberías hacerlo en tu programa, sería un gran servicio. Deberías preguntarles cosas básicas como, ¿por qué le interesa a Europa ir a la guerra con Rusia? No lo hemos hecho ya suficientes veces y no recordamos cuáles fueron las consecuencias. Y luego, ¿cómo se imaginan que se desarrollaría esa guerra? ¿Sería una guerra aérea? ¿Una guerra de misiles? ¿Van a participar nuestras tropas? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De dónde saldrían esas tropas? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Tomar Moscú? ¿Invadir, simplemente? ¿Qué es lo que quieren? Sabes, esto es exactamente lo mismo que está ocurriendo y la gente se está quejando amargamente de ello en Israel.
Y dicen, mira, hemos perdido la guerra, fracasamos en Irán. Y en todas las reuniones previas con el Mossad, el Shin Bet, el Aman, la inteligencia militar y toda esa gente, nadie planteó la pregunta, ¿qué pasa si no hay un levantamiento en Irán que haga caer al Estado? ¿Qué pasa si, al contrario, sale más fuerte? Ni una palabra. Nadie lo discutió. Y sabes, creo que pasa algo parecido entre las élites europeas. ¿Quién está haciendo esa pregunta? ¿Cómo sería esa guerra? ¿Qué forma tendría? ¿Y con qué objetivos? ¿Por qué sería beneficioso para los europeos hacer algo así? Nadie lo debate. Solo se habla de guerra. Nos estamos preparando para la guerra. Rusia es una amenaza. Putin es una amenaza. Y ya está. Putin is a threat. That's all. Well, that's not very encouraging, but I think it's very accurate. Bueno, no es muy alentador, pero creo que es bastante acertado. Y por desgracia, veo elementos de eso también en Estados Unidos. Esa falta de pensamiento crítico y todas esas preguntas que planteas, estoy totalmente de acuerdo con cada una, porque casi nunca nos las hacemos sobre nuestras propias guerras aquí. Y más vale que lo entendamos pronto, o vamos a acabar en una situación de la que no podremos salir, ni con hechos, ni con palabras. De verdad. Te agradecemos mucho que hayas venido hoy y que lo hayas expuesto todo con tanta claridad, porque coincido contigo. Y por eso vamos a dar más difusión incluso a este episodio. La gente tiene que prestar atención a esto mientras todavía podamos, porque dentro de poco podríamos perder esa oportunidad. Muchas gracias por explicarlo con tanta claridad. Gracias. Pido disculpas por la pequeña interrupción. No, eso es uno de esos actos de Dios, así que no tenemos nada que decir al respecto. Pero de nuevo, recordad a todo el mundo que visite conflictsforum.substack.com. CreedMe es una fuente excelente de información y de análisis que no se encuentra en muchos otros sitios. Va directo al fondo de todos estos temas y recomendamos a la gente que lo vea. Muchas gracias y nos vemos esta tarde. Hoy tenemos con nosotros a Larry Johnson, a las 2 en punto, y trae información muy importante y un análisis basado en fuentes que no vais a encontrar en ningún otro medio convencional. Nos vemos entonces a las 2 en el programa Daniel Davis Deep Dive. Y bueno, yo no intento convenceros de que compréis oro, ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. Hit that like button and share this with somebody you love.